Buenos días, hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de diseño de experimentos titulado Diseño de Box Baking aplicado a muffins saludables. Este estudio fue realizado por Angie Gómez Urrea, Juan David Gutiérrez Duque, Yerick Santiago Zapata, que es la persona que les está hablando, y el objetivo principal fue aplicar un diseño experimental tipo Box Baking para optimizar una receta de muffins con características más saludables, evaluando cómo diferentes ingredientes influyen en sus propiedades finales. A lo largo de esta presentación les explicaremos el proceso experimental, los factores analizados y los resultados obtenidos. A continuación les presentamos el índice de nuestra expresión, que nos servirá como guía para desarrollar el contenido de este proyecto. Empezaremos con la definición del problema y la descripción tanto del proceso como del producto, que obviamente pues deseamos optimizar. Luego abordaremos el diseño del experimento y su respectivo análisis. También incluimos una prueba de hipótesis para validar nuestros resultados. Posteriormente a esto, pues interpretaremos los datos obtenidos y realizaremos un análisis detallado de los resultados. Y finalmente cerraremos con las conclusiones más relevantes que surgieron pues de este estudio. El problema que abordamos parte del alto consumo de azúcares refinados, que básicamente se ha relacionado directamente con enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Digamos que frente a esta situación de salud pública surge la necesidad de crear alternativas más saludables en productos de lo que sería repostería. Por eso, nuestro proyecto se centra en el desarrollo de muffins que sustituyan lo que sería el azúcar tradicional por edulcorantes naturales como la stevia. También buscando mantener las características sensoriales clave, como lo serían el sabor y la textura, que son fundamentales para la aceptación del producto por parte del consumidor. Ya abordando lo que sería nuestra ficha de caracterización, tenemos como objetivo determinar el efecto que tiene la cantidad de mantequilla, cantidad de endulzante y cantidad de harina de avena sobre las características sensoriales, en este caso son sabor y textura, de nuestros muffins saludables. Nuestra variable de respuesta mencionada ya anteriormente es nuestra textura y sabor, las cuales las dos son medidas y son evaluadas mediante una escala de Likert de 1 a 10. En este caso también tenemos que nuestro tamaño del experimento es igual a 15 total de corridas. Por otro lado, tenemos que nuestra unidad experimental es el lote individual de muffins preparados con cada combinación de niveles de factores. También tenemos que nuestros factores constantes durante el experimento son temperatura de horno, tiempo de horneado, en este caso son 20 minutos, cantidad de masa por muffin, que en este caso son 50 gramos, equipos utilizados, moldes, horno y gramera, y se evaluó a un grupo de 15 personas para todas las corridas. También tenemos que nuestro experimento está compuesto por tres factores, A, B, C, el cual A es mantequilla, con niveles de 190 gramos, 230 gramos y 250 gramos. B, que es nuestra cantidad de endulzante, con niveles de 70 gramos bajo, 100 gramos medio y 130 gramos alto. Y C, el cual es cantidad de harina de avena, con niveles de 100 gramos bajo, 120 medio y 140 gramos alto. En esta diapositiva presentamos los datos experimentales que usamos para analizar tanto la textura como el sabor del producto. En la parte izquierda están los datos de textura y a la derecha los del sabor. Cada una de estas tablas muestra las combinaciones de tres ingredientes, mantequilla, endulzante y harina, junto con la respuesta medida que corresponde a la evaluación sensorial dada por los participantes. Utilizamos también el diseño Box Baking con 15 corridas experimentales, manteniendo la estructura estándar de 3 niveles por variable. Al final de cada tabla también incluimos las fórmulas de codificación que nos permiten transformar los valores reales a valores codificados para facilitar así el análisis estadístico. También tuvimos en cuenta que estas combinaciones fueron la base para ajustar los modelos que analizamos más adelante, buscando así las proporciones óptimas para maximizar tanto como la textura y el sabor. Bueno, ya abordando nuestro análisis de Box Baking para textura. Bueno, primero tenemos que el modelo tuvo un R cuadrado de 97.84%, lo cual indica que explica muy bien la variación en la respuesta. También identificamos que las variables mantequilla y harina tienen efectos significativos, especialmente en sus términos cuadráticos. Esto significa que la relación con la respuesta no es lineal
y que hay pequeñas variaciones en estas cantidades puede tener efectos importantes. Por otro lado, las interacciones entre factores no fueron significativas. A partir de este modelo también encontramos su punto óptimo o estacionario en los siguientes niveles: 214,5 gramos de mantequilla, 95,9 gramos de endulzante y 125,7 gramos de harina. Bueno, el análisis de curvatura muestra que este punto es un máximo local, lo cual es importante si estamos buscando optimizar el rendimiento de nuestro producto, claramente. Sin embargo, el lack of fit fue significativo, lo cual podría indicar que hay cierta variabilidad, lo cual puede verse a la ausencia de replicaciones suficientes en otros puntos distintos al centro o la posible presencia de errores sistemáticos. Ya para el siguiente análisis de nuestro modelo, el cual es el del sabor, nos muestra que ninguno de los factores resultaron estadísticamente significativos, pues lo cual esto sugiere que no se encontró evidencia concluyente de que estos ingredientes influyan directamente sobre la respuesta dentro del rango experimental considerado. A pesar de que este modelo presenta un coeficiente de determinación moderado de 0,57 y el R ajustado es negativo, lo que indica un posible sobreajuste del modelo debido al número limitado de estas observaciones también. Pues, sin embargo, el análisis de lack of fit no es significativo, lo que significa que el modelo, aunque no es fuerte estadísticamente, tampoco presenta evidencia de un mal ajuste respecto a los datos experimentales. Las desviaciones no se deben a una estructura inadecuada del modelo, sino posiblemente al ruido experimental. Tenemos que el punto estacionario se ubicó en 181,1 gramos de mantequilla, 134,8 gramos de endulzante y 190,9 gramos de harina. Pero según el análisis, esto se trata de un punto de silla, no de un máximo ni un mínimo. Bueno, y continuamos. Esta vez vamos a hablar más que todo de los resultados con respecto a las gráficas. En esta primera imagen estamos viendo 3 superficies de respuesta generadas a partir del modelo de Box-Benken. Nos muestra cómo varía la percepción del sabor en función de las combinaciones de harina, mantequilla y endulzante. En el primer gráfico, al mantener constante la harina de 130 gramos, se observa que la mejor combinación para maximizar el sabor se encuentra alrededor de 230 gramos de mantequilla y 100 gramos de endulzante. Con respecto al segundo gráfico, con el endulzante fijo en 96 gramos, como vemos en la imagen, se aprecia una curva que indica que el sabor mejora hasta alcanzar como un punto máximo, como aproximadamente 220 gramos de mantequilla y 130 gramos de harina. Ya con respecto al tercer gráfico, evidenciamos que con mantequilla fija en 210 gramos se observa que los valores óptimos de sabor alcanzan unos 130 gramos, o bueno, se alcanzan con unos 130 gramos de harina y 100 gramos de endulzante, lo que evidencia una clara interacción entre estos dos ingredientes. Ya continuando con la siguiente imagen, que ya es con respecto a los contornos, nos permiten visualizar más claramente las regiones de óptimo sabor. En el primer gráfico, con mantequilla fija en 210 gramos, se observa una zona central de máximo sabor cuando la harina y el endulzante están con respecto a 130 y 100 gramos respectivamente. Las líneas del nivel bien definidas reflejan una respuesta estable y predecible. En el segundo gráfico, con el endulzante constante de 96 gramos más o menos, se confirma que el sabor óptimo se logra con cerca de 220 gramos de mantequilla y 130 gramos de harina. Por último, en el último gráfico podemos ver cómo con harina fija en 130 gramos muestra que las combinaciones de mantequilla entre 210 y 220 gramos más o menos y endulzante entre 95 y 105 gramos ofrecen los mejores resultados. Ya con la siguiente diapositiva, ya con respecto a las imágenes, podemos ver que con respecto a la variable de respuesta, el primer gráfico, con harina fija en 120 gramos, se nota que el sabor óptimo aún se alcanza con alrededor de 210 gramos de mantequilla y entre 100 y 110 gramos de endulzante, aunque con una leve reducción en la puntuación general del sabor, lo que nos puede dar a sugerir que 120 gramos de harina es ligeramente menos favorable que 130 gramos. Con respecto al segundo gráfico, con endulzante fijo en 110 gramos, nos muestra
o sea, que el aumento progresivo de mantequilla mejora el sabor hasta un punto máximo, manteniendo la forma que vemos como tal en la gráfica. Ya con respecto al tercer gráfico, en esta diapositiva, con mantequilla de 220 gramos, evidenciamos que las combinaciones de 130 gramos de harina y más o menos 100 o 110 gramos de endulzante siguen siendo lo más efectivo para alcanzar los mayores niveles de sabor. Ya con respecto a la última diapositiva que tenemos con respecto a gráficas, que son estas gráficas de contorno, podemos evidenciar en el primer gráfico, con la harina constante de 130 gramos, se evidencia que el punto óptimo de sabor se encuentra nuevamente cerca a 100 gramos de 100 gramos de endulzante y 220 gramos de mantequilla, con líneas como tal bien definidas. En el segundo gráfico, evidenciamos que con una mantequilla constante de 220 gramos se puede ver como un aumento simultáneo en la harina y el endulzante mejora el sabor. Y finalmente, con respecto al último gráfico, con un endulzante fijo de 110 gramos, muestra que en una superficie más como tal asimétrica, por decirlo así, pero aún así representa una región máxima de sabor más clara, que ubica más o menos alrededor de 130 gramos de harina y 210 gramos de mantequilla respectivamente. Estos contornos como tal nos confirman que el modelo logra capturar de cierta forma las interacciones de forma precisa y consistentes en distintas combinaciones. En cuanto a la interpretación de resultados de textura, encontramos que la mejor combinación fue entre 215 y 220 gramos de mantequilla y entre 125 y 130 gramos de harina. Esta proporción generó, digamos que una miga uniforme esponjosa, sin exceso de humedad ni sequedad. Al superar los 230 gramos de mantequilla, la textura empeoró, volviéndose más grasosa y probablemente por saturación de grasa. En cambio, aumentar la harina mejoró la estructura del muffin sin que se volviera seco. ¿Sí? Por otra parte, la stevia no tuvo un efecto significativo por sí sola, aunque sí mostró posibles interacciones con otros ingredientes. Para lo que sería el análisis de resultados del sabor, tenemos que la mejor combinación fue de 220 gramos de mantequilla, 100 de stevia y 120 gramos de harina, logrando de una u otra forma una calificación sensorial de 9/10, aunque sin embargo el modelo estadístico no arrojó significancia en los factores ni en sus interacciones, lo que sugiere una alta variabilidad en las percepciones del panel. Y la mantequilla fue, digamos que un ingrediente que influyó más positivamente en el sabor, aunque especialmente en la sensación de la boca y el aroma. La stevia mostró un efecto moderado y no lineal. En cuanto a las cantidades intermedias, ofrecieron mejores resultados, pero muy bajos, aunque no afectaron negativamente el sabor. En cambio, la harina tuvo un impacto mínimo en el sabor, lo que confirma que su función es más como que estructural que sensorial. Ya como conclusión, en cuanto a los resultados, encontramos diferencias importantes entre nuestras dos variables de respuesta. Para la textura, el diseño Bots-Bacon nos permitió identificar que los factores más influyentes para esta fueron la mantequilla y la harina. También se vio una relación cuadrática clara, sobre todo con la mantequilla. El modelo también nos mostró un ajuste bueno, con un R cuadrado de 0.9784 y un punto estacionario fue cercano al centro experimental, y pues esto representando un máximo local. Por otro lado, el modelo del sabor tuvo un R cuadrado más bajo de 0.57 y no presentó significancia estadística. Aunque no se identifican efectos significativos, visualmente se observó una posible mejora alrededor del punto central. Sin embargo, el punto estacionario para el sabor resultó ser un punto de silla, lo que indica que no hay un máximo claro en este espacio. Y ya como para finalizar, logramos identificar condiciones óptimas para la textura, pero no para el sabor. Las gráficas de superficie confirmaron esos hallazgos y mostraron que los efectos más relevantes se dieron principalmente por la mantequilla y la harina.